informas que los cárteles del narcotráfico ya están empleando drones armados aéreos, ello por la flexibilidad de su uso para enfrentar a rivales y fuerzas del orden como parte de la mayor sofisticación táctica y operativa de grupos criminales en México. Señalar, José Reyes, que previa a esta operación de drones, pues los cárteles del narcotráfico se paramilitarizaron, sobre todo durante el sexenio de Felipe Calderón, cuando pues integrantes o exintegrantes de las Fuerzas Armadas empezaron a formar estos grupos de sicariato al servicio del narcotráfico en una suerte de carrera armamentista entre ellos. Quedó atrás aquellos grupos de sicarios totalmente pues improvisados. Ya son prácticamente personas con entrenamiento militar o paramilitar y tienen la posibilidad de utilizar armamento exclusivo de las Fuerzas Armadas, y ahora vemos que incluso drones. En efecto, Sósimo, tuvimos la oportunidad de acceder a dos documentos importantes sobre el desarrollo de los drones, que señalan cómo estos han sido usados por terroristas, insurgentes y guerrilleros, y ahora, por supuesto, por el crimen organizado. Se ha desarrollado prácticamente desde finales de la década del 2010, cuando los Zetas, brazo armado de Cártel del Golfo, ya digamos operando como un cártel independiente de su matriz, los empezaron a utilizar para pues, combatir precisamente al cártel, a los miembros del Cártel del Golfo, los restos de que había conformado Osiel Cárdenas Guillén en esa época. Ahora, a 13 años de distancia, tenemos que hay diversos drones, Sósimo. Tenemos drones para reconocimiento, inteligencia y recorrido aéreo para pues vigilancia aérea. Drones para la guerra entre cárteles y para enfrentar a las fuerzas del orden. Drones para poder avanzar en la parte de la inteligencia, así como drones armados de granadas cuyos videos hemos visto en las redes sociales, además de ser utilizados para el reparto de propaganda en comunidades donde los grupos del crimen organizado consideran que pues deben contrarrestar sus posiciones, además para influir entre la población y se convierta esta en algunas regiones y zonas del país en sus protectores. Se cuentan también con drones con visión nocturna ya, que operan, y no solo eso, se ha llegado al grado de sofisticación en el que es necesario ya crear brigadas especiales que manejen este tipo de aparatos, pues que fueron utilizados o han sido utilizados originalmente por las Fuerzas Armadas más desarrolladas del mundo, entre ellas Estados Unidos, Rusia, China y por supuesto Israel. Desde ese punto de vista, en México vemos cómo ya los cárteles, como precisamente estamos hablando de los Zetas, Jalisco Nueva Generación, Sinaloa, Cárteles Unidos, Cártel del Golfo y Santa Rosa de Lima, entre otros, utilizan estos artefactos aéreos para todas estas funciones y operaciones que les sirve como complemento, además, por supuesto, de la elaboración de estos tanques hechizos, estas orugas espantosas y fantasmales que utilizan para enfrentarse al ejército, sobre todo que hemos visto muy recurrente en Tamaulipas, en Sinaloa y en otros estados de la República. Desde ese punto de vista, Sósimo, de acuerdo con un análisis, un estudio, una investigación que realizaron Robert Bunke y John Sullivan, expertos de Smart World Journal, un centro de investigación de la amenaza epidémica criminal en América Latina, alimentada por una economía de drogas y migración, señala que en ocasiones los niveles de violencia sostenida y la sofisticación de los grupos involucrados han alcanzado niveles que legítimamente se convierten en conflictos armados no internacionales.